Buenas tardes a todas las personas que estamos el día de hoy en esta sesión de Voceros para una vida libre de violencia. Ya están aceptando a las participantes, no pueden entrar. Ya están entrando. No, Gracias, no gracias. tenemos a Ya nadie. está Patricia. Ya está Patricia, gracias. Hay 10 participantes. Vamos a esperar a que se conecten por lo menos 20 participantes para poder iniciar. Muchas gracias. El día de hoy la sesión la estará dando la compañera Patricia Cañedo. Es que todavía faltan 4 minutos.
Bien, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una sesión más de Voceras por una vida libre de violencia. El día de hoy nos acompaña Patricia Cañedo Sandoval, quien será nuestra facilitadora. Agradecemos mucho al Instituto Municipal de las Mujeres y la Equidad de Género por las facilidades otorgadas para la realización de este proyecto. Muchas gracias a la maestra Karen Santa Cruz Bretón. Y a continuación, les dejo con Patricia Cañedo Sandoval. El tema de esta sesión es prevención del embarazo adolescente. Adelante, Patricia. Yo les compartiré la pantalla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Ok, pues hoy hablaremos de la prevención del embarazo adolescente. La siguiente, por favor. La adolescencia, según la OMS, Organización Mundial de la Salud, es el periodo de vida desde los 10 hasta los 19 años. Es el término en el que les llamamos la adolescencia, la aborrecencia, les digo yo. La siguiente, por favor. Es muy importante entender los estados por los que pasan las y los adolescentes. En esta etapa es cuando se viven los cambios físicos y los cambios psicosociales. La sexualidad es uno de los cambios psicosociales más importantes. Por eso es que yo le llamo la aborrecencia, porque es el momento en el que pues las y los adolescentes no se entienden, no pasan de los estados de llanto a euforia, de brincos y risas a enojos y berrinches. Todos estos ajustes se viven justo en la edad y en la etapa de la adolescencia. La siguiente, por favor. En México, las y los jóvenes inician su vida sexual entre los 15 y los 19 años en promedio. La gran mayoría de ellos y de ellas, el 97%, conoce al menos un método anticonceptivo. Sin embargo, más de la mitad no utilizaron ninguno en su primera relación sexual. Datos de la Secretaría de Salud muestran que la mayor demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos corresponde a los adolescentes de 15 a 19 años. Asimismo, se estima que 17.4% de los nacimientos totales corresponden a mujeres menores de 20 años, de los cuales entre el 60 y el 80% de ellos no son planeados. Pues claro, yo no sé qué adolescente que se embaraza antes de los 20 años lo puede estar deseando. Aquí entran muchos factores. Por ejemplo, nos habla, hay alguien que tiene abierto su micrófono. Si lo pueden cerrar, por favor. Muchas gracias. Aquí en México nos dice que es entre los 15 y los 19 años. Esa es una, como la general. Más sabemos que no se esperan hasta los 15 años. Cada vez está comprobado que empiezan su vida sexual activa mucho más jóvenes. Estamos hablando que hay, para mí todavía son niñas desde los 11 años que empiezan con una vida sexual activa. Aquí hay un dilema entre qué tanto se tiene que meter la escuela, qué tanto le corresponde a los papás y a las mamás. La siguiente, por favor. ¿Por qué sucede esto? ¿Falta de acceso a la educación sexual o la falta de servicios de prevención y anticoncepción? ¿A quién le gustaría participar? ¿Quién me puede decir qué es lo que piensan? ¿Esto del embarazo adolescente es por la falta de acceso a educación sexual
o por la falta de servicios de prevención y anticoncepción? ¿A quién le gustaría participar? Este es un tema que pues da para mucho de dónde desmenuzarle. Estamos nosotras ahorita en este proyecto de Voceras por una vida libre de violencia. A ver, aquí nos dicen que es la falta de educación sexual. Pues yo pienso que es 50 y 50. En estos talleres que estamos en Voceras por una vida libre de violencia, pues lo que queremos es dar a conocer todos estos temas para que se haga más fácil la comunicación con los hijos y con las hijas. Entonces, aquí, por ejemplo, yo sí pienso que mucho tiene que ser la falta de acceso a educación sexual y la falta de servicios de prevención y anticoncepción. ¿Qué tanto se puede meter la escuela? Si bien son temas tan polémicos que después los mismas sociedad de padres y madres de familia son las primeras personas en oponerse a que se hablen estos temas en la escuela. Pero si no se empieza en la escuela a tocarse esos temas con más profundidad y no como en mis tiempos, que lo que se hablaba era de la anatomía del hombre y la mujer, de qué estaba compuesto el hombre, de qué estaba la mujer, cómo eran los cuerpos sexuales, los órganos sexuales y la menstruación. Que las mujeres menstruamos y los hombres tienen espermatozoides. Y párenle de contar. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero en mis tiempos, que no hace mucho, pues era todo lo que recibíamos de educación sexual. Yo veo, por ejemplo, cómo en primaria se quieren tocar los temas y es un alboroto y es todo una legadera y motivo de inconformidad por los padres y las madres de que se toquen esos temas en la escuela. Después una parte dice que ese tema se tiene que dejar para la casa. Pero no olvidemos que hay casas en donde la madre o el padre pues no llegaron ni a una primaria, que son padres y madres por lo mismo que salieron embarazadas desde la adolescencia y pues ahí nos vemos en un problema también en los niveles socioeconómicos o rurales de las personas que cómo pueden, si ellas mismas no recibieron una educación sexual, cómo van esas madres a transmitir una buena educación a las hijas o los hijos. Entonces, sí pienso que tiene que ser un conjunto, que la escuela tiene que apoyar a lo de la casa. Entonces, empezar a hablar los temas y si hay dudas, se comentan en la familia y claro, si papá y mamá no saben el tema, pues entonces empezar a investigar, empezar a acercarse con personas expertas para que ayuden a una buena educación, pero sí se tiene que hacer esto de forma en mancuerna, en quitar todos esos mitos, en quitar todos esos tabúes, en quitar sobre todo los miedos, porque pensamos que si no se toca el tema, no se va a hacer. Y eso sabemos perfectamente que estamos lejísimos de la realidad. Porque aunque sea un tema que no se quiera tocar, lo vemos en la televisión, lo vemos y lo escuchamos en las canciones, que cada vez las canciones, las que tienen más éxito, son las que tienen un contenido sexual. Películas, videos, videojuegos,
ahora con todas estas redes sociales están, bueno, a un clic de meterse a páginas, de meterse a videos, de meterse a canales, en donde eso, en vez de ser una positivo, pues no es una educación sexual adecuada. Es una pornografía y una manera de explotar el sexo y la sexualidad que va todo con fines comerciales. Las consecuencias aquí en la adolescencia pues son físicas, sociales y psicológicas. Aquí hablamos de los sociales y de la física porque es todo un conjunto. Un embarazo adolescente es considerado un embarazo de riesgo. En uno de los objetivos para la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, de los 17 ODS, de los objetivos de desarrollo sostenible que están participando los países en esta organización de las Naciones Unidas para la Agenda 2030, uno de esos temas es el embarazo en adolescentes. Pues si bien sabemos que cuando un adolescente se embaraza, que no se embaraza sola, que es el embarazo, tanto de ella como de él, pues, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Truncar su vida, empezar a ser madres cuando todavía ni terminan de desarrollarse físicamente. Por supuesto que es riesgo porque los cuerpos todavía no están perfectamente desarrollados. Si una mujer en una edad reproductiva, llamémosle de 28, 30 años, 25, 35, en este rango, que se puede decir que el cuerpo está perfectamente preparado para embarazarse, hay riesgos. El embarazo siempre es riesgoso. Siempre hay, esto no se habla pero creo que han escuchado cuando saben de una embarazada y que dice, cuídate mucho, aliméntate porque ya ahora estás por 2 personas. Se tiene que cuidar alimentación, se tiene que cuidar, por eso las visitas al médico o a la médica constantes, porque se checa la presión arterial de la mamá, la presión y el crecimiento del feto o del producto. Si todos estos riesgos hay en una mujer que está su cuerpo perfectamente preparado, es muchísimo más riesgoso tanto para el producto como para la adolescente un embarazo. Si a eso le sumamos, pues que se queda con los estudios truncos, que su desarrollo pues ya ahí se quedó. Muchas veces, ¿qué pasa con esa adolescente? Pues raro es que la casen y que se vaya a vivir con el muchachito y ya hagan la vida de familia. No, la mayoría de los casos es adolescente o está en casa de su mamá o de su papá o en la casa del chavo. Y siguen siendo parte de esa familia en donde, bueno, en los mejores de los casos, la jovencita sigue estudiando y quienes cuidan y hacen las labores del cuidado y de toda esa criatura, pues son los abuelos. La abuela, el abuelo, pero seguimos siendo en este sistema en el que siempre vemos cómo resolver, mas no nos preocupamos por cómo prevenir. ¿Y cómo lo podemos prevenir? La educación sexual es el proceso educativo continuo vinculado profundamente a la formación integral de niños, niñas y jóvenes, que les aporte información científica y al menos de esclarecimiento y reflexión que incorpora la sexualidad de forma plena, enriquecedora y saludable en los distintos momentos y situaciones de la vida. Esto nos dice Cerruti en 1997.
¿Cómo podemos prevenir? Pues con una buena educación sexual, con una, como decía al principio, con una educación fuera de mitos, fuera de tabús, fuera de miedos, fuera de vergüenzas. ¿Por qué? Porque olvidamos que somos personas sexuales y que no porque no se toque el tema, no lo van a hacer las adolescentes y los adolescentes. ¿Cómo quieren? Es como ponerles un pastelote todo rico, tentador, cuando la hormona está a todo lo que da. ¿Y qué se les dice? No. Primero empezamos con las prohibiciones, porque no estamos acostumbradas ni acostumbrados a que la educación sexual empieza desde chiquitos, desde la infancia, para que cuando llegue la adolescencia no esté con todo ese morbo pegado. ¿Qué pasa cuando hay niñas o niños chiquitos y que empiezan a tocarse, a experimentar su cuerpo y se tocan? ¿Y qué es lo primero que dice la mamá o el papá? Niño, déjese ahí, no se esté tocando. A las niñas o a las adolescentes se nos educa a que nuestro cuerpo no es para nosotras, que lo tenemos que tener intacto para el día que nos casemos, porque así sí vamos a conseguir un buen marido. Porque las muchachitas locas que andan ahí viviendo la vida loca, esas solamente son las del momento. Un hombre va a escoger a una muchachita que se dé su lugar, se dé a respetar, la tome en serio, la quiera como mamá de sus hijos. En cambio, todas esas libertinas facilitas, pues no, esas son para diversión. Así se nos educa a las mujeres, que tenemos que estar inmaculadas, intactas, para que nos escoja un buen hombre, para que se fije en nosotras un buen hombre y nos quiera para algo serio. Y en cambio, ¿cuál es la formación de los hombres, de los adolescentes, de los jóvenes, de los niños? Pues mientras más pronto empiece su vida sexual activa, más hombre, va a tener más experiencia, va a ser más experimentado, va a ser mucho mejor, porque para ellos, mientras más rayas tenga el tigre, hombre, pues el hombre es más hombre, pero nosotras no. Fíjense, la diferencia de la educación en hombres y mujeres. Y si a eso le sumamos todos esos mitos, ¿y cómo nos vamos a sentar con nuestros hijos, con nuestras hijas de 10, 12 años a hablar de que te va a empezar a llamar la atención el sexo, es normal que empieces a sentir, es normal que, por ejemplo, en los niños, es muy normal que, bueno, ya ahorita es un poquito más, porque en mis tiempos era, muchacho, en la masturbación, si se agarra se le va a llenar de pelos la mano. Las mujeres, o sea, ni tema de que se tocara o existiera la posibilidad de la masturbación. No, 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 o sea, no. El pensar en la autocomplacencia, no, bueno, o sea, para nada. Nuestro placer sexual tiene solamente que estar en manos de otra persona, porque no se puede tocar, o sea, nosotras no. ¿Ah? En cambio el hombre, no, bueno, pues mientras mejor utilices la mano también, pues más chicho vas a hacer en el asunto. La educación sexual busca desarrollar un pensamiento crítico que nos ayude o posibilite adquirir una actitud positiva hacia la sexualidad. Es normal, es sano que las personas empiecen a conocer su cuerpo,
desde la edad pequeña. ¿Se siente rico? Claro que se siente rico. Es una parte del cuerpo que tenemos. Somos seres humanos, seres vivos, que estamos con una parte sexual de nuestro cuerpo. También dentro de todos estos mitos, si le juntamos la connotación religiosa, bueno, pues es que solamente el sexo fue para la procreación. Y es para que nos reproduzcamos. Ese es otro mito, esa es otra idea, esa es otra, pues que no, no lo podemos dejar ahí nomás. Así como es placentero comer, placentero reír, placentero cantar, placentero bailar, caminar, hacer ejercicio, es placentero el sexo. Pero para esto hay que tener un diálogo, informarnos, ver nosotras como padres, como madres, como hermanas mayores, como hermanos mayores, ¿qué son los mitos que yo cargo? ¿Qué son los tabús que yo tengo? ¿Qué es con lo que yo crecí? ¿Me ha servido? El día de mañana que tenga una hija, un hijo, o si es que ya lo tengo, ¿cómo es mi comunicación? ¿Cómo es mi plática sobre este tema? Porque esto es un tema tan viejo que siempre se ha dicho que mejor que los papás y las mamás hablen con sus hijos, sino que el niño o la niña no se siente en confianza y platique con el amiguito o platique con el vecinito o la vecinita o platique, ya, bueno, fuera, que ya platicara con el compañerito o la compañerita. Ahorita lo que se meten es al internet. Ustedes métanse a ver cómo dice la... Y lo peor del caso es que no, o sea, yo de verdad, no creo que un adolescente tome su celular para poner, ¿qué es la educación sexual? No, lo que hacen es meterse a videos, lo que platique el youtuber de moda, o lo que van a poner es, ¿cómo hacerlo? Es un programa que, híjole, tengo y no me gusta el famoso Rosa de Guadalupe, pero luego me doy a la tarea cuando estoy aquí de ponerlo y escucharlo, porque lo que me interesa saber de ese programa es, y cada vez me sorprendo más porque tocan temas, pues más controversiales o prohibidos, que por un lado me da gusto que ya se esté viendo en la televisión. Lo que no me da gusto es que, por ejemplo, cuando pasa una problemática, claro, es el programa donde se ve el machismo a todo lo que da, la violencia a todo lo que da, la sexualidad a todo lo que da, la homofobia a todo lo que da, y el fin, en vez de que ese marido violento y borracho o violador, o un joven o un adolescente que mató al compañerito en la secundaria o que violó a la niña, se vea el resultado en que entendió, comprendió, le explicaron, todo eso queda borrado porque entendió por medio del milagro de la Virgen de Guadalupe. Entonces es así como que, no, caramba, pues entonces el violador, pues también va a esperar a que le soplen en la cara y le llegue el milagro. Cuando o ese machismo o ese hombre macho que golpea a la mujer y la obliga a tener relaciones o en los adolescentes, pues no es de, a ver, eso así no es. El mismo valor tiene la mujer como el hombre.
Y en vez de profundizar así en el tema y ver un resultado, pues no, se lo dejan al milagro de la Guadalupana. Pero bueno, a lo que iba es, por supuesto que cada vez tocan los temas y hasta me llamó la atención el otro día también tocan el tema de la diversidad sexual, del aborto, y aunque el aborto no se fue tanto por lo que es la iglesia, pues no deja de ponerle ese sello religioso. Entonces, eso es lo que ven nuestras adolescentes. O sea, si eso que pasa en la Rosa de Guadalupe en el horario de las 6 de la tarde, imagínense, y que son temas explícitos, ahora imagínense que no se ve en la internet, en YouTube. ¿Con qué se crece? ¿Esperando a que el milagro actúe? ¿Esperando al príncipe azul, como siempre nos enseñó las películas del romanticismo y de Disney? Y entonces, ¿cuándo se hace un pensamiento crítico? Y realmente ir a esos puntos en donde nos ocupemos por prevenir, en trabajar en la prevención y no en arreglar el problema. Aquí nos dice, la educación sexual busca desarrollar un pensamiento crítico que nos ayude o posibilite adquirir una actitud positiva hacia la sexualidad. ¿Por qué nos da como padres y madres de familia tanto miedo tocar estos temas? ¿Por qué no nos da miedo ver tan explícito los narcocorridos, las narcoseries, la narcocultura? ¿Por qué no nos da miedo escuchar esas canciones que luego el otro día escuché con mi hijo, que el reggaetón? Y no me acuerdo bien, pero hay una canción, es una, cuando hay un montón y es lo que escuchan. Y era algo así de que a ella le gusta la leche o que la bañe con la leche. O sea, las canciones son más explícitas de lo que nosotras y nosotros podemos hablar con nuestros hijos y nuestras hijas. Y lo cantan y muchas veces están todavía tan en los 10, 11, 12 años que ni siquiera saben lo que están diciendo. Pero conforme van creciendo, eso es lo que escuchan. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las adolescentes? Claro, lo que ansían, les surge y quisieran es que las besen el novio y, por supuesto, tener relaciones. Porque como ya, si ya les bajó, pues ya son mujeres, ya dejaron de ser niñas, porque es lo que siempre nos han metido. Ya empezaste a menstruar, ya dejaste de ser niña, ya te convertiste en mujer. ¿En mujer? En una mujer que se puede embarazar, pero eso no quiere decir que ya tengas una madurez como una mujer. Pero como tanto no lo dicen, que ya somos mujeres, dejaste de ser niña, la frase así. La canción, por ejemplo, de mis tiempos, la de quinceañera, no, o sea, qué canción tan más nefasta. Y es romantizar. Y es llenarnos en el romanticismo y pasarle y ponerle así como que todo lindo y bonito en la sexualidad y en los cambios. Y no es lindo y bonito, porque yo no sé ustedes, pero la adolescencia es la etapa más espantosa porque no sabes si tienes frío o calor, ríes o lloras, en que no nos entendemos. Todos estos sentimientos y cambios hormonales que están sucediendo. Y si a eso le sumamos, pues que no se puede platicar con papá y con mamá. Uno, pues porque tienen mucho trabajo.
2, porque hay niña, ¿quién te aguanta? O hay niño, ¿quién te aguanta? Mejor coge tu celular. Es en la etapa en donde son los hijos y las hijas insoportables, pero es en la etapa en la que más se les deja solos y solas. Y es en la etapa en la que más tenemos que poner atención. Porque luego pensamos que el niño o la niña que empieza a caminar es en la que hay que cuidarla bien para que no se machuque, para que no se caiga, para que no se vaya a echar algo encima, sí, pero también en la adolescencia. Es por eso la responsabilidad tan grande. No nomás es, ay, ya salió embarazada. No, es todo lo que conlleva un embarazo. ¿Por qué? Pues sí, ahí vemos a las chavitas adolescentes que tienen un bebé, que se les truncó la vida, que ya no pueden salir con las amigas, que ya no pueden seguir estudiando, que ya no. ¿Por qué? Porque se tienen que cuidar, que dedicar a cuidar, a darle de comer, a cambiarle pañales a una criatura. Y claro, ¿cómo crece esa criatura? Con esa frustración de esa adolescente. Y lo podemos ver en todos los niveles socioeconómicos. No nomás en la chamaquita que está en el semáforo jugando a las pelotitas con un bebé cargando, y que también sabemos que en muchos de esos casos es trata. O vayan a un centro comercial, siéntense en una banca a observar. Podrá pasar la mamá muy amorosa o el papá. Y la que le está metiendo una gritoniza al pobre chamaquito o chamaquita. Todo esto es efecto de esos embarazos no deseados, de esos embarazos no esperados. La educación sexual ayuda a los y las adolescentes a reconocerse e identificarse como seres sexuales y sexuados durante su vida sin sentimientos de culpa. ¿No es mejor hablar con los hijos y las hijas de, ok, quieres empezar a vivir tu sexualidad, a tener una vida sexual activa? Pues platiquemos de los riesgos, de las prevenciones. A mí en la vida me hablaron de los anticonceptivos. A mis hijas que rondan de los 24, de los 20 a los 24 años, pues su educación en las escuelas de la educación sexual o de los, lo único que se hablaba de preservativos era cómo utilizar un condón, cómo ponerse un condón. Y el condón masculino. ¿Ustedes saben que hay un condón femenino? ¿Alguna de ustedes lo ha utilizado? Bueno, visto. Pienso que es el tiempo de sentarnos sin miedos. Y sin miedos a contestar, ¿sabes qué? Mijito, mijita, no lo sé, pero lo voy a investigar. Y de que tengan esa apertura y de que tengan esa confianza de poder acercarse a nosotras o a nosotros como padres y madres de familia para poder dialogar y poder platicar. Que el sexo es maravilloso, por supuesto que es maravilloso. Que es delicioso, por supuesto que es delicioso. Pero ¿en qué momento? Y hablar con las y los que tengan hijos, de decirle, porque ya está muy sonado, o sea, y claro que se repite de que el no es no. Porque entonces, si no es una violación, cuando tú estás queriendo tener relaciones sexuales con una persona que no quiere. Ok. Pero tampoco está chido que tú como hombre
le digas a tu novia de 12 años, 13 años, que la mejor y la prueba de amor más grande es uno acostándose y la otra sin condón. Porque él es tan cuidadoso que va a eyacular afuera. Que bueno, que eso ni saben. Porque lo que han escuchado es que con el condón no se siente igual. O sea, y que la prueba más grande es tener relaciones sexuales sin condón. Y luego después llegan la educación a las jovencitas y es que si te acuestas ya eres facilota. Si no te acuestas, pues no te pelan. ¿Sí, sí me explico todos estos sentimientos encontrados en los que vive un adolescente? En cómo educar a una jovencita adolescente, o educar es más cómo acompañar. Porque, vuelvo y reitero, en mi generación, la educación era lo que te mandaban hacer. Esa era una buena educación, obedecer a tu papá y a tu mamá. Pues como perritos, ¿verdad? Adiestrados. Te portas bien porque obedeciste. Obedeciste lo que te indicaron que hicieras. Esa forma de educación no nos ha llevado ni dejado nada bueno. Lo que tenemos es que acompañar a nuestras hijas y a nuestros hijos, escuchar, dialogar. De los pros y los contras. Pero tampoco se... Aquí estoy para echarte. Y luego estamos con el celular, ¿no? O en cuanto empieza a abrir la boca y se nos empiezan a nosotros, entonces ya en vez de escuchar, nos volvemos en un sermón y en una regañiza a ese pobre adolescente o a esa pobre criatura que se hace, que dijo, ok, mi mamá me está diciendo que tenga apertura y ahí voy a abrir la boca para que me fuera como me fuera, para que me quitaran el celular, para que me quitaran el internet, para que no me dejan salir. No, eso no es un diálogo. Eso es, ven, dime para entonces castigarte. De verdad necesitamos atenta. Que abramos nuestra mente, nuestros sentidos, que nos quitemos nuestros miedos y que mejor tengamos una libretita y un papelito, una pluma y un papelito, para que lo que a mí me hizo cuscús y me incomodó y no entendí, lo apunto y entonces después busco una persona con quien poder platicarlo, decirle, o me analizo y me observo, digo, y entonces le busco por qué me incomodó este comentario o por qué me movió este comentario. Y entonces empezamos a ver que nuestra educación, pues también estuvo pobrecita, que nosotras a quien recurrimos para nuestras dudas fue o a mi amiga, porque luego existen las madrinas, ¿verdad? O las tías que son buena onda, o la tía soltera, que se puede platicar, que no se espanta, y empezar a hablar todos estos temas. Y empezar a dialogar sin miedos y sin culpas. Y el decirle, estoy aquí para acompañarte, para las dudas que tengas, para que te sientas en confianza, y que te platique, porque luego están las canciones, ¿verdad? Lo que escuchan.
Ya les dije esa de la vaca que le gusta la leche, yo no sé qué. Está la otra canción de que a ella le gusta que se la meta duro, duro, que le dé duro, y que si por detrás y que si por delante, y que si duro, y luego hay otra, una combi, y que es como una combi, sobre todo de reggaetón. Es lo que escuchan. Entonces, para demostrar que si amo, me lo tiene que hacer como se le hinche su gana a él, tiene que hacer conmigo lo que quiera, como él quiera, porque así es como se escucha en la música, en las canciones. Porque yo quiero saber en qué canción hable de un sexo consensuado o un sexo delicado o un sexo en donde le pregunten primero a ella. No, es canciones como él se desborda, se desboca y hace y deshace como se le hincha su gana, sin preguntar. Entonces, ¿qué es lo que escuchan las jóvenes? Que mi cuerpo tiene que ser el instrumento para que él se desahogue, se desfogue como se le antoje. Porque eso dice una canción. Porque entre más salvaje, mejor. Analicemos en las edades en las que estamos si hemos vivido eso. Y si nos ha gustado, si ha sido placentero, si el que nos haya tratado así ha sido satisfactorio, hombres y mujeres. Y entonces, pásenlo a una persona adolescente. Vamos a poner 3. Tuve una noche de copas, ya soy una mujer que decido con quién sí, con quién no y de qué manera. Entonces, pues sí, fui una, y nos acostamos. ¿Y cómo te sentiste? Hay muchas situaciones y tengo amigas de que dicen, la neta, no lo vuelvo a hacer así, no vuelvo a irme a la cama con alguien que en mi vida había visto y que iba dispuesta, ok, lo viví, pero no me gustó. Ya tienes un criterio de una edad. Ahora imagínense en un adolescente, ¿podrá tener ese criterio? Cuando tanto se le dice, por un lado se le dice, más bien no se le dice nada. Por otro lado, se dice, si vas a tener relaciones, que sea con condones. Y por otro lado, el novio, muchachito, o el amor que ella piensa que es ahorita su amor, le dice que la prueba más grande es sin condón. O sea, ¿en qué momento se conectan en todo eso? La educación sexual ayuda a propiciar relaciones de respeto, valores, solidaridad y equidad entre las personas. Aquí hablamos de los mitos del amor romántico. El mito del amor romántico, eso, de que me demuestras tu amor, 1, teniendo relaciones sexuales, 2, siendo yo el primero, 3, que sea sin protección. Y es hablarlo no nomás a las niñas, a las adolescentes, de que esto no es así, es hablarlo con los adolescentes. El respeto que tiene que tener por las mujeres para empezar a cambiar y empezar ahora sí que erradicar la violencia y todo ese machismo que se vive en este sistema tan machista, tan patriarcal, que solamente en los hombres está empezar a modificar, a observar las actitudes. ¿En dónde me aflora? ¿En dónde me brinca este machismo? La siguiente, por favor. La educación sexual ayuda a favorecer el desarrollo de conductas sexuales conscientes y responsables hacia
uno mismo, hacia una misma y hacia las demás personas. Tenemos que aprender a vivir consensuando con las demás personas. Tenemos que aprender a vivir que somos personas que vivimos en sociedad, no en lo individual, porque estamos tan acostumbradas y acostumbrados de estar viendo nomás por mis intereses, por mi comodidad, por mí en un plano egoísta y egocéntrico, más no por mí en un plano seguro. Egoísta y egocéntrico es yo salgo, yo aquí soy el chidas pelas y me vale a quién me lleve entre las patas o a quién pise. Pero nunca vemos el ver por nosotras mismas, en sentirnos seguras o sentirnos seguros. Porque empezamos en todas estas relaciones que muchas relaciones son relaciones tóxicas, relaciones violentas, relaciones sin respeto. Y yo no sé si tengan contacto ustedes con adolescentes y los escuchen hablar. ¿Cómo interactúan los jovencitos con las jovencitas? ¿Cómo también hay esa competencia de quién es la popular? O sea, en todos estos conflictos los que entran, si eres popular, si no eres popular, si tienes más acné, si no tienes acné, si estás arriba de peso, si la ropa, si, o sea, el bullying. ¿Cómo ahorita las redes sociales pueden afectar de tal manera que los comentarios que te hagan, las veces que comparten tus publicaciones? Yo hace poquito sí comentaba con unas amigas que decía, la neta, ahorita, y disculpen el vocabulario, pero qué huevas de papá o mamá de un adolescente. Porque hace 12 años que mi hijo mayor le quitó, pesaban los teléfonos, los celulares, pero eran puro cacahuatito. No tenían internet. Y sí, los jueguitos del Game Boy y pero como ahorita que todos los teléfonos tienen internet, o sea, todos los teléfonos ya son inteligentes. Eran los que se quedaron con los cacahuatitos, los abuelitos, pero ya ni, mi mamá tiene 80 años y es bien facebookera. Entonces, ¿cómo ahorita hay de hacer una comunicación asertiva? Porque estamos bombardeadas de tanta información, y ¿quién nos bombardea? En mis tiempos, qué esperanzas que en la tele saliera los anuncios de los condones. O sea, ahora son los anuncios de los condones, los anuncios de la pastilla negra y la diferencia de la pastilla negra y la pastilla azul. O sea, los otros programas, y eso es la teleabierta. Y no es porque yo lo esté hablando que me admire, no, es simplemente observar y darnos cuenta a toda la cantidad de información que no necesitan buscar,
sino que se está bombardeando a las y los adolescentes. Todo ese puño de información, de canciones, de todo eso que se está bombardeando, que les está llegando sin buscar. Esa es la cosa, que no necesitan meterse un navegador, con que prendan el radio, con que prendan la tele, todo eso que les llega, y cómo les llega, y de qué manera les llega. ¿Y qué hacen con todo eso que a veces no entienden? Pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque es lo que estás viendo y oyendo. La educación sexual ayuda a fortalecer la comunicación con la familia. Por supuesto que sí. La educación sexual debe darse en la familia, con las amistades, en los establecimientos educativos, en los servicios de salud, en los medios de comunicación y en toda la comunidad. Platicar, platicar en la familia, platicar con papá, mamá, hermanos, hermanas. Y si vive la abuelita, pues incluir a la abuelita, porque también las aportaciones, y acuérdense, en el tiempo de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, bueno, ya ahorita yo ya no tengo abuelas, ¿verdad? Pues si mi mamá tiene 80, pues ¿cuántos años tendría? Sería Matusalén, no sé. Pero incluir, si ahorita las familias están tan compuestas, es, mamá, ¿cómo fue tu vida? Y empezar a quitar tantos miedos, tantos tabús, tanta paja que no sirve nomás que para incendiar. Y que cada quien hable de sus experiencias y se haga una comunicación enriquecedora. Y se toquen los temas de la sexualidad y se toquen los temas de la diversidad sexual, porque también aquí está el otro punto. Las adolescentes, los niños y las niñas traen otro chip que tampoco trae prejuicios y que entonces su visión, su forma de ver las cosas nos va a ayudar a nosotras, personas adultas, papás y mamás, abuelitos y abuelitas, tías, a que todas esas pensamientos, ideas homofóbicas, transfóbicas, lesfóbicas, una niña lo va a ver o un niño con toda esa tranquilidad y sencillez. Así es como tenemos que empezar los diálogos, sin complicarnos tanto. La complicación viene de las personas adultas. Y que cuando se acerquen y nos pregunten, con esa misma naturalidad con la que te están preguntando, contestes. Y si tienes duda, entonces digas, ¿por qué? ¿De dónde lo viste? ¿Cómo escuchaste? ¿Quién te dijo? ¿Por qué te sale esta duda? Y entonces es el inicio de abrir los canales de comunicación. Y primero escuchar, porque luego en mis tiempos era, temblabas y luego dabas unas cátedras que el niño ni siquiera entendía eso, ni era lo que estaba preguntando, el niño o la niña. Hay que preguntar primero para saber por dónde va la idea. Si no quieres abrir la boca de más, dicen por ahí, el que pregunta no se equivoca. Entonces, si se acerca tu hijo o tu hija, si estás viendo, escuchando lo que está viendo, lo que está escuchando, es preguntarle y decirle, ¿tú qué piensas? ¿Y tú qué sientes? ¿Y tú qué crees? ¿Y a ti cómo se te hace? Abro los micrófonos en este momento para preguntas, si alguien tiene preguntas, comentarios, que podamos enriquecer esta charla. Aquí nos dice Maite, considero que por casa, efectivamente, comienza en casa. La escuela es una herramienta que nos va a ayudar a abrir los caminos o los canales. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Que tenga algún comentario, alguna duda?
La información desafortunadamente no llega a todos sobre educación sexual. Exactamente, Iván. Lamentablemente no llega, aunque parece que está en todos lados. Lo que está en todos lados, lamentablemente, es la desinformación sexual. Eso sí, en todos lados. Con eso es con lo que nos topamos y con lo que tenemos que trabajar mucho desde las casas. Muchas gracias por tu comentario. ¿Alguien más? Ariadne, apertura de los padres de familia para que como maestros nos den la oportunidad de hablar de ciertos temas con los alumnos. Exactamente. Era con lo que empezaba. Como los mismos padres y madres se han ofendido, opuesto a que la educación sexual en las escuelas sea abierta. Porque lamentablemente ni permiten que se den en las escuelas, ni lo hacen en las casas. Tan siquiera porque, no llegue el alumno, la niña a platicar en la casa lo que vio en la clase para que entonces se haga una revolución con los papás y con las mamás. Y casi linchen a la maestra o al maestro. Empecemos a cambiar esas ideas. Qué bueno que lo empiecen a hablar tan claro en la escuela, para entonces cuando se acerque y me platique, seguir en ese tema. Porque cuando pasan cosas, nos pueden señalar a nosotros de no enseñarlo y culpar que en la escuela no hacemos nada. Así es, tienes toda la razón. Pues muchas gracias, Patricia Cañedo, por estar con nosotras en esta sesión de Voceras por una Vida Libre de Violencia. Gracias a todas las personas participantes. Recuerden que pueden ser voceras, personas voceras para precisamente comentar con estos temas en la escuela, con la familia, para de esta forma prevenir embarazos no deseados y no solamente embarazos no deseados, para vivir unas vidas más plenas, libres de violencia. Muchas gracias. Nos vemos la próxima sesión. Muchas gracias a todas las personas. Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias. Que tengan muy bonita tarde. Gracias. Igualmente, gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.